Buenas noches, ingenieros. Bienvenidos a la clase del día de hoy. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, bien, bien. Vale. Bien. Bueno, vamos a continuar en nuestra sección 1.4 de nuestro módulo 2 y la sección 1.4.1 trata acerca de la configuración de los parámetros básicos de un router. Porque también el jefe me dijo que La configuración de los parámetros básicos de un router es muy similar a la configuración de los parámetros básicos de un switch. Básicamente, nosotros vamos a ingresar al modo de configuración global después de habernos conectado, ya sea remotamente o habernos conectado por, por consola, y vamos a ingresar con el comando enable al modo privilegiado y con el comando configure terminal o configure terminal al modo de configuración global. ¿Qué parámetros son los básicos? El parámetro de el nombre del dispositivo, igual que en un switch, habilitar una contraseña secreta para el modo Enable con Enable Secret Class, habilitar las contraseñas para la consola eh, y las contraseñas para la consola las habilitamos con el no me comando, lleva. Yo quiero ir a conocer. la contraseña para la consola la habilitamos con el comando line console 0 para seleccionar la línea de consola. Establecemos un password y emitimos el comando login para que se haga el proceso de solicitud de la autenticación, o por lo menos la autenticación mediante el password. Luego habilitamos la configuración de las líneas de BTY, es decir, las conexiones remotas, que en nuestro caso serían la conexión de la 0 a la, de la 0 a la 4, las 5 conexiones habilitadas, y lo hacemos con el comando line BTY 04, establecemos un password también y mismo proceso anterior, el login, y luego habilitamos el comando Service Password Encryption. El Service Password Encryption, ¿para qué sirve? Para que estas contraseñas, que generalmente se almacenan en texto plano, se encripten y no sean visibles en el archivo de configuración. Es, digamos, el objetivo de ese Service Password Encryption. Luego, podemos establecer el mensaje de banner o el mensaje del día con el comando banner MOTD. Este MOTD es Message of the Day. Y escribimos un carácter que va a indicar el inicio del mensaje y con ese mismo carácter debemos cerrar el mensaje. Debe ser un carácter que sepamos que no vamos a utilizar dentro de nuestro texto. Esto se hace como una consideración de seguridad porque, como les dije antes, en algunos países, si uno se conecta a un equipo y el equipo no le da un mensaje advirtiéndole que requiere autorización para conectarse, esa conexión se considera legal y no se pueden llevar acciones judiciales contra la persona que haga la conexión. Entonces, en este caso, pues tenemos un mensaje sencillo que dice solo o únicamente acceso autorizado. Aquí hay un signo de numeral, pudo haber sido un punto, pero, por ejemplo, no pudo haber sido un signo de admiración, el delimitador del mensaje. ¿Por qué no pudo haber sido un signo de admiración? Porque el signo de admiración lo estamos utilizando dentro del mensaje. Luego, simplemente guardamos la configuración en ejecución, el running config, lo guardamos en el archivo de configuración de inicio o startup config. Tenemos un validador de sintaxis, el 142. Como siempre, 5 minutos para que hagan ese validador de sintaxis y configuren los parámetros iniciales de un router. 5 minutitos, en 5 abro el micrófono, son las 7:04. A las 7:10 abro nuevamente el micrófono para que desarrollen este validador de sintaxis.
Para los que se acaban de conectar, estamos haciendo la actividad 142, es decir, el validador de sintaxis, de configuración de los parámetros básicos de un router que tenemos el ejemplo aquí arriba. Gracias. Bueno, listo. Espero les haya ido bien con esto. Topología de doble pila. Ya habíamos hablado de la topología de doble pila o dual stack y habíamos visto que esto era un mecanismo para hacer coexistir IPv4 e IPv6 durante el periodo de transición. Es decir, llegar al momento en que no utilicemos IPv4, sino únicamente IPv6. No porque los equipos lo dejen de soportar, sino por simplicidad de la configuración y simplicidad del diseño de la red. El IPv6 es mucho más simple, aunque al principio no lo parezca. Entonces, de acuerdo a la configuración de doble pila, ¿qué necesitamos hacer? Establecer en una interfaz una dirección IPv4 con su dirección IP y su máscara de subred con el comando IP address o IP address, como lo queramos pronunciar, o el IPv6 address para una dirección IPv6, es decir, los dos. En este caso estamos configurando una dirección global única. ¿Por qué sabemos que es una dirección global única? Porque empieza por 2001, porque no tiene un FE80 al comienzo,
Por eso sabemos que es una dirección global única. Este es el segmento que se está asignando actualmente. Este es el prefijo, perdón, este es el prefijo de la dirección y esta es la longitud de prefijo, 64 bits, y este es el ID de la interfaz, el 2.2.1. ¿Por qué sé que este 2.2.1 es el ID de la interfaz? Porque si me dicen que la dirección tiene una longitud de prefijo de 64 bits, pues aquí hay 16 bits, más 16 son 32, más 16, 48, más otros 16 bits son 64. Luego entonces, los siguientes 64 bits van a ser el ID de la interfaz, una descripción para la interfaz y un no shutdown para habilitar la interfaz. Y lo mismo con cada una de las interfaces del router. Nosotros no estamos configurando aquí dirección link local y sabemos que es obligatoria. ¿Qué está pasando? Que estamos dejando que el router genere automáticamente su dirección link local. ¿Qué método utilizan los routers Cisco para generar su dirección de enlace local de manera automática? El EUI 64. Eso quiere decir que cuando nosotros consultemos nuestro Show IPv6 Interface Brief, vamos a ver que estas interfaces tienen una dirección global que le hemos asignado y tiene una dirección lane local generada por EUI 64 que la vamos a identificar porque va a tener en toda la mitad los caracteres FFFE que nos van a decir que van a estar configuradas de esa manera. Comprobador de sintaxis 145, nuevamente 5 minutos para que hagamos el comprobador de sintaxis. Señores, yo no les pido que me muestren el comprobador de sintaxis, pero les recomiendo que lo hagan, ¿no? La práctica hace al maestro y estos comprobadores salen mucho en el examen. ¿Qué tienen de bueno? Que nos acostumbramos a escribir los comandos completos, porque en los simuladores del examen muchas veces no se afectan abreviaturas salvo que sea un ejercicio de packet tracer. Entonces es importante aprender a escribir los comandos completos y por ende es importante hacer estos validadores. 5 minutos para hacerlo, lo cual significa que a las 7:18 vuelvo a abrir el micrófono. Si alguien se acaba de conectar, que no alcancé a ver si fue una conexión o una desconexión, estamos haciendo el validador de sintaxis 145 que hace referencia a la configuración de las interfaces del router en dual stack. ¿Qué quiere decir dual stack? Protocolo IPv4, protocolo IPv6. 145.
Listo. Interfaces de bucle invertido o interfaces loopback. Las interfaces loopback se utilizan para propósitos de prueba. Una interfaz loopback es una interfaz que no es una interfaz física, pero sirve para que usted simule otras redes o sirve incluso para algunos protocolos de enrutamiento en los que para algunas funciones, una de las opciones es tener una interfaz IPv4 activa y usted puede crear una interfaz loopback con una dirección IPv4 sin la necesidad de que dicha interfaz exista realmente. Como les digo, son virtuales. Para crear una interfaz loopback, usted puede utilizar el comando interface loopback y el número de la interfaz. Y para el resto de tareas de configuración es tal cual como cualquier otra interfaz. Usted le puede asignar una dirección IPv4, como tenemos aquí en el ejemplo, interface loopback 0, IP address, la dirección IP con su máscara de subred, y la interfaz inmediatamente quedará activa. De hecho, aquí vemos que cuando salimos nos sale un mensaje de log en la consola que dice Line Protocol on Interface Loopback 0 Change State to App. ¿Qué quiere decir? Que estas interfaces, al ser interfaces virtuales, no físicas, no requieren un notch down. A diferencia de la interfaz virtual de Switch, las FBI sí requieren un no shutdown. Las loopback o interfaces de bucle invertido no requieren ese shutdown. Packet tracer, configuración de router. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Si hacemos esto enseguida o no. Verificar redes, conceptos de switching. Vamos a mirar primero lo siguiente temario, configuración básica de un router, verificar redes conectadas antes de hacer este packet tracer. Con eso avanzamos en el temario y nos quedamos listos para iniciar mañana módulo 2, conceptos de switching. Entonces, vamos a ver, comandos de verificación de interfaz. ¿Qué comandos de verificación de interfaz podemos utilizar? Comandos que ya hemos usado con los switch. Show IP Interface Brief, Show IPv6 Interface Brief para verificar la configuración IPv6, Show Running Config Interface y el ID de la interfaz o el nombre de la interfaz, que ya sabemos que son Fast Ethernet 0/0/0, Serial /0/0/1, Gigabit Ethernet /0, esos son nombres de interfaz, que todos esos nombres los podemos ver cuando hacemos un Show IP Interface Brief. Vamos a ver la lista de interfaces que tenemos. Con Show Running Config Interface y el ID de la interfaz nos va a mostrar la parte de la configuración en donde está esa interfaz que le mencionemos aquí. Show IP Route y Show IPv6 Route. Esto no lo hay en los switch. ¿Qué muestra esto? La tabla de enrutamiento para IPv4 y la tabla de enrutamiento para IPv6. De esto ya hemos visto algo en los módulos anteriores. Aquí tenemos los ejemplos. Show IP Interface Brief y vemos la salida del comando Show IP Interface Brief con los nombres de las interfaces de nuestro router. Las interfaces de los switch generalmente el ID, este número generalmente son solamente dos números, 00, 01, 10, etcétera, etcétera, o 01, 02, 03 hasta la 024 hasta donde llegue. En el caso de los routers, generalmente vamos a tener IDs de tres números, 010, 011, 000, 001, etcétera, etcétera. Con Show IP Interfaces, Show IPv6 Interface Brief, vamos a ver la misma configuración, la misma información, pero para el direccionamiento IPv6. Como ven, aquí tenemos las direcciones link local generadas por EUI64, no son eh, random, aleatorias, sino generadas por EUI64, lo identificamos por el FFFE, y las direcciones globales que las identificamos por empezar por 2001. Eh, Show IPv6, Show IPv6 Interface y el ID de la interfaz nos va a mostrar dentro de las cosas importantes que el IPv6 está habilitado, que la dirección de enlace local es esta, nos va a mostrar los grupos multicast a los que está suscrita la interfaz, eh,
Y ya sabemos que tenemos un grupo multicast para todos los routers, hay otro grupo multicast para todos los routers OSPF, hay otro grupo multicast para todas las interfaces IPv6, entonces es bueno que retomen esa documentación y recuerden esas direcciones múlticas de las direcciones IPv6. ¿De dónde lo tomamos? Del módulo anterior. Verificar la configuración de la interfaz, es decir, los comandos en el running config o en el startup config, y ya guardamos la configuración. Igual, show running config interface, el ID de la interfaz, y vamos a ver los comandos de la interfaz. Aquí tenemos la interfaz, la descripción que le colocamos, la dirección IPv4 y la dirección IPv6 que le tenemos a la interfaz, entre otros comandos que tenemos allí que no vamos a tocar en este momento. Verificar las rutas con show IPv6 route, si nosotros no hemos configurado enrutamiento estático, eh, ni hay ningún protocolo de enrutamiento dinámico, la ruta o la tabla de enrutamiento del router lo que va a contener son las redes a las que pertenece la interfaz y la dirección propia de la interfaz. Las redes de la interfaz la vamos a ver de 24 bits, dependiendo la máscara de subred, de 24 bits, de 30 bits, de 16, de 8, dependiendo cómo hayamos configurado la dirección IP de la interfaz. Y vamos a ver la dirección de la propia interfaz con el señalizador L, con el mnemotécnico L, y vamos a ver que dice que esta ruta es una ruta de 32 bits, es decir, coinciden los 32 bits de la interfaz con esta dirección. En IPv6, más de lo mismo. Vamos a ver que la red a la que pertenece a la interfaz nos va a aparecer el prefijo de red con la longitud de prefijo, y en la dirección propia de la interfaz nos va a aparecer el prefijo de red más el ID de la interfaz y de 128 bits, es decir, del tamaño total de la dirección. Igual que acá, la dirección, su tamaño total es de 32 bits. Ah, bueno, y aquí tenemos una dirección de 30 bits, una red de 30 bits. Es decir, que esto fue configurado con una máscara 252. Esta fue configurado con una máscara 0, o sea, terminada en 0, 255, 255, 2550, y esta también fue configurada con una máscara 255, 255, 2550. Entonces, aquí tenemos más de lo mismo. La C indica la red a la que pertenece la interfaz y la ruta hacia esa red, y la L, pues básicamente es la interfaz. Podemos validar que tenemos acceso a cualquier otra dirección IP haciendo o emitiendo un comando ping a la dirección IP que queramos probar, y nos debe responder con 5 signos de admiración o con signos de admiración. Si nos responde con U, con un carácter U, significa que la red de destino o el host no es alcanzable. Y si nos responde con puntos solamente, nos va a indicar que el tiempo de espera se ha agotado. Filtrado de resultados del comando show. Nosotros cuando usamos el comando show podemos filtrar los resultados. ¿Cómo? Colocando una tubería y, por ejemplo, la palabra section y la sección del archivo de configuración que queremos. Por ejemplo, en este caso podemos decir show running config, signo de tubería, section line bty, y nos va a mostrar el archivo de configuración en ejecución, pero solamente la sección a donde está el line bty. Aquí podemos colocar line console 0 o podemos colocar cualquiera otra de las secciones que vamos a ir aprendiendo en el curso. Include. Include lo usamos para incluir en la salida de un comando solamente las líneas que nos interesan. Voy a colocar esto en inglés para verlo bien, porque aquí nos está saliendo mal esa parte o esa tabla, la salida de esa tabla. A ver, vamos a mirar. Include. Aquí, por ejemplo, nosotros decimos un show IP interface ref y nos muestra todas las interfaces que haya. Pero si nosotros le decimos show IP interface ref, una tubería, y le decimos include app, solamente nos va a mostrar aquellas líneas donde la palabra app aparezca.
Si ustedes miran, esta última línea no tiene la palabra add por ninguna parte, por eso esa última línea no nos aparece. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, para filtrar todas las interfaces que estén encendidas solamente. O si escribiéramos down, veríamos únicamente la última línea. Si dijéramos down en lugar de up, veríamos únicamente la última línea y veríamos las interfaces apagadas. Por ejemplo, en el método, ¿cómo se le colocó direccionamiento a estas interfaces de manera manual? Pero si tuviésemos interfaces que fueran por DHCP, podríamos aquí decir include DHCP y solamente veríamos las interfaces configuradas por DHCP. Otro, unset. Una interfaz puede estar activa, pero puede no tener dirección IP configurada. Si nosotros aquí escribiéramos include unset, veríamos las interfaces que no tienen dirección configurada. Por ejemplo, esa es la manera de utilizar esto. Exclude es lo contrario de include. En lugar de decir inclúyame las líneas que tienen tal cosa, le estoy diciendo que me excluya las líneas que no lo tienen. Por ejemplo, aquí tenemos un show interface reader. Aquí tenemos el mismo ejemplo de la dirección no asignada y le podemos decir, oiga, exclúyame las líneas que tienen la palabra unassigned en su contenido, en el texto. Entonces, por esta razón, esta última línea no la estamos viendo. ¿Por qué? Porque estamos excluyendo las líneas donde esté esta palabra. Otro modificador, el begin. El begin sirve para decirle, oiga, ejecute el comando, pero solamente muéstreme desde donde aparece este texto en adelante. Y aquí nosotros vemos, le estamos diciendo, muéstreme la tabla de enrutamiento, pero empiece donde encuentre la palabra gateway. ¿Qué va a hacer? Que me va a mostrar desde aquí, porque aquí aparece la palabra gateway. Si nosotros vamos y miramos la tabla de enrutamiento más adelante, miren que la tabla de enrutamiento tiene codes, no sé qué rollo, puede tener muchas más cosas aquí arriba, y aquí viene la palabra gateway. Por eso, con este comando begin gateway nos muestra a partir de esa línea, de donde encontró la palabra gateway. ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguna? Ok, entonces 5 minutos para que hagamos el validador de sintaxis 157 de filtrado de comandos de interfaz. Son las 7:31, 7:36, activo micrófono.
Bueno, chicos, Command History. ¿El Command History qué es? El Command History es el historial de comandos que nosotros hemos colocado en nuestro dispositivo. Ese historial de comandos nosotros podemos establecer el tamaño máximo o el número máximo de comandos que queremos recordar. ¿Cómo lo podemos hacer? Con Terminal History Site y el valor de comandos que queremos recordar en nuestro dispositivo. Podemos ver esos comandos con Show History o podemos verlos con utilizando flecha arriba en en nuestro dispositivo. Por defecto, ¿cuánto se graban? Por defecto solamente se graban 10. Nosotros podemos grabar hasta 200, 100, 300, va a depender de la cantidad de memoria que tenga el dispositivo y lo podemos averiguar colocando Terminal History Size y un signo de interrogación. Sin embargo, entre más comandos grabe usted, más memoria va a utilizar para eso. Recomendación, dejarlo en el valor por defecto. Bueno, chicos, ahora sí, antes de pasar a nuestro módulo de práctica, Implement Smooth Network. Listo. Antes de pasar a a ver, 1.4, 1.5, 1.6. Antes de pasar a a nuestra sección 2 o a nuestro módulo 2 como lo llama ahora la nueva plataforma, vamos a ejecutar o vamos a hacer el Packet Tracer 161 del módulo de prácticas, por favor. Profesor, el 147 anterior no, solamente es el No, 161. el 161, el 147, no. Gracias. Ok.
Profe, qué pena. Es el 161, ¿verdad? Sí, señor, 161, el del Gracias. módulo de práctica.
Oscar, recibido tu laboratorio, te puedes desconectar, ¿vale? Vale, tutor, muchas gracias.
Bueno, ingenieros, solo he recibido el laboratorio de Oscar Daniel, no he recibido más laboratorios. Son las 9 prácticamente, quedo pendiente de los laboratorios que faltan. Nos vemos mañana, ¿listo? Listo, Por profe. mañana tenemos Listo, cambio. profe. Vale, listo. Quedo Ah, pendiente. que mañana hay cambio de turno. ¿Mañana tienen cambio de turno? Sí, señora. Bueno, vale. Entonces, todos tienen cambio de turno mañana. La mayoría de los compañeros sí tienen cambio de turno mañana. Bueno, listo. Entonces, nos vemos el lunes nuevamente. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, ok, chicos.